Te agradecemos, Dios, el hecho de que hayamos llegado aquí, de que esta tu infinita gracia hoy estamos aquí, Señor. Padre, mientras estábamos ahí en oración contigo, Señor, te pedía que me ayudes, Señor, a predicar este sermón, como si quizás sea el último que predique, Señor. Ayúdame a predicar este sermón como si me fuera a morir esta noche, Señor. Y cuando te pido esto, sabes que no te estoy hablando de bonito o de feo, sino de la urgencia del mensaje, Señor. Padre, ven por nosotros pronto, Señor. Pero si en tus planes no está venir todavía, Señor, ayúdanos a vivir a la luz de este mensaje, Señor. Que este mensaje penetre nuestra mente, que este mensaje quiebre nuestro pecado y que este mensaje que tú tienes para tu iglesia toque nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, escuchando una predicación del pastor Sugel, él hacía una narración, una ilustración que utilizaba, y no es de él, pero la voy a tomar y debo citarlo a él porque él la mencionó antes que yo. Y la ilustración tiene que ver con no dejes lo más importante. No dejes lo más importante. Y cuenta la historia que había una mujer que llega a una cueva y en esa cueva escucha una voz que le dice: puedes entrar y tomar todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. La voz le dice, cuando queden, la mujer entra a la cueva y como ustedes se imaginan, la cueva tenía oro, tenía dinero, piedras preciosas, diamantes. Y la mujer empieza a tomar todo lo que podía, pero la mujer tenía un bebé. Como tenía un bebé, lo puso en el suelo para poder coger todo lo que le cupiera en su cuerpo, todo lo que le cupiera en sus manos. Cuando ya quedaban 8 minutos, la voz les recordó: toma todo lo que puedas, pero no dejes lo más importante. Ya apenas quedaban unos segundos y como quedaba muy poco tiempo, la mujer salió a dejar todos sus tesoros y en ese momento la cueva se cerró. Como se pueden imaginar, y es la idea que quiero que tengan en la mente, tratando de coger todo lo que aparentemente para ella era vital, todo lo que aparentemente era lo que más falta le hacía falta en su vida, la mujer descuidó lo más importante que ella tenía, que era su hijo, dejándolo en la cueva. Muchas veces, no muchas veces, yo diría que muy seguido, nosotros somos esa mujer. Cada vez que nosotros dejamos todas las cosas del Señor por las cosas que nosotros creemos que es lo mejor para nuestra vida, descuidando lo más importante de nuestra vida. Hemos puesto por título a este sermón, y es una pregunta, y quiero que todos se las hagan. Quiero que sean sinceros con ustedes mismos, y quiero que te preguntes ahora mismo: ¿cuál es mi necesidad más urgente? Pregúntate ahora mismo a tu alma, háblale tú mismo a tu corazón, ahí donde estás. No le preguntes a tu mamá, no le preguntes a tu hijo, a tu papá, a tu esposo. Pregúntate tú, ¿cuál es mi necesidad más urgente ahora mismo? Ahora mismo, ¿qué es lo que más verdaderamente mi alma necesita? ¿Qué es lo que más yo necesito ahora mismo? Lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, es ser restaurados de nuestra verdadera necesidad. Nosotros necesitamos, todos los que estamos aquí presentes hoy, ser restaurados de nuestra verdadera necesidad. En otras palabras, Dios permita que cuando nosotros salgamos por estas puertas hoy, por esa y por aquella, nosotros nos vayamos con la mente, con un orden correcto de qué es lo que más nosotros necesitamos. ¿Cuál es la verdadera urgencia de nuestro corazón? ¿Cuál es la verdadera urgencia de nuestra alma para poder construir nuestra vida a partir de ahí? Por lo tanto, quiero compartir 2 puntos con ustedes. Y el primer punto se titula Mi necesidad aparente. Mi necesidad aparente. Para esto estaremos trabajando con los versículos del 1 al 4. Y todos aquí, y seamos sinceros, de una u otra manera, en algún momento confundimos lo verdaderamente necesario con lo aparentemente necesario. Cuando me refiero a mi necesidad aparente,
queremos hablar o queremos presentar aquellas cosas que nosotros le damos más importancia que a Cristo. Sea cuales sean, mis hermanos. Sea tu esposa, que es muy importante, tus hijos, que son muy importantes, el dinero que hace falta para pagar los biles, el puesto de trabajo, que es muy importante. Cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Cristo, eso se convierte en la necesidad aparente en nosotros. Vayamos al versículo 1, capítulo 2, estamos en Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a estar trabajando en el primer punto con los primeros 4 versículos. Y dice el capítulo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Cuando nosotros vamos a los otros evangelios, los evangelistas un poco que hablan de la vida de Cristo, cuándo nació, dónde nació, un poquito de ministerio en Jerusalén, pero Marcos hace algo. Marcos toma la historia de Cristo y nada más que él termina, recuerden el capítulo 1, versículo 15, donde dice Jesús principia su ministerio después de ser tentado, y enseguida en el verso 16, capítulo 1, verso 16, vamos a trabajar un poquito con el contexto, nosotros vemos que Marcos sitúa a Cristo en la región de Galilea. Cuando nosotros vamos a un mapa de la historia antigua, nosotros vemos que está Judea, Samaria y Galilea. En la región de Galilea había un mar que se llamaba así mismo el mar de Galilea, y Cristo hizo mucho ministerio alrededor de ese lago. Una de las partes de ese lago, cuando nosotros vamos al capítulo 2, versos 1, que es donde estamos, se llamaba Capernaum. Entonces, Cristo se encuentra ahora mismo situado haciendo ministerio en la región de Galilea, específicamente en ese pueblo de Capernaum. Nosotros vamos a ver cómo después de llegar a esa región, si vamos pasando las páginas, versículos del 16 al 20, que él le comienza a llamar a algunos discípulos, él le dice a algunos discípulos que lo sigan, y cuando llegamos al versículo 21, nosotros notamos que Cristo hace algo, y es que Cristo entra en Capernaum, donde mismo estamos en nuestro pasaje, empieza a predicar en la sinagoga. Su ministerio comienza en la sinagoga. Cristo llega y lo primero que hace, ¿qué cosa es? Buscar una sinagoga. ¿Qué cosa es la sinagoga? La sinagoga sería algo similar a la iglesia, pero diferente. ¿En qué sentido era similar? Que no era el templo donde iba todo el mundo a adorar, sino que en algún momento después del exilio, ya una vez que estaban en el exilio, para poderse reunir, como no tenían el templo, ellos hicieron este grupo de sinagoga donde se reunían varios judíos a adorar a Dios. ¿Qué hace Cristo? Cristo comienza su ministerio y Cristo va ahí a donde están estos judíos, a donde están en la sinagoga, y ¿qué hace? Enseñarles la palabra de Dios, predicarles la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 22? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vayamos al versículo 2 de nuestro texto. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Dice el versículo 2. Les predicaba la palabra. Él está en una casa, dice que es su casa, en Capernaum. ¿Y cuál era su ministerio? ¿Qué estaban haciendo en su ministerio? Él estaba predicando la palabra del Señor. Pero llegamos al versículo 3 y podemos ver, y vamos a empezar a ver, para qué estas personas, y sobre todo estos compañeros con esta reunión. ¿Para qué vinieron las personas? Para que les sanaran un paralítico. No sé si ven la diferencia. ¿Por qué se daba esto? Porque Cristo era el sanador más famoso de la época. Cristo era la persona que estaba haciendo los milagros que nunca se habían visto antes, pero que estaba haciendo milagros después de mucho tiempo de silencio. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es milagro, 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 pero no fue así. Hubo etapas de silencio, sobre todo desde el último libro de los profetas hasta cuando llegamos a Juan el Bautista y empieza Cristo su ministerio. Todo ese periodo no había ningún tipo de milagro del tipo que veremos
a continuación. Cuando nos referimos milagro, no nos referimos, y eso hay que tenerlo claro, a cuando una persona ha hecho un gol. Los que han jugado fútbol, si hay uno con nosotros jugando y es muy malo, nosotros decimos, echó el gol de milagro. O jugando pelota, si alguien batea, uno dice, oye, batió de milagro, porque ese no le da ni a una calabaza con una tabla de planchar. No saben lo que es. Una calabaza es así, una tabla de planchar es bien grande. Cuando decimos milagro no estamos hablando de eso. Tampoco nos referimos a los milagros donde Dios utiliza los eventos naturales. ¿Quién es el creador del cielo, de la tierra? Dios. Y Dios puede hacer milagros con esos elementos. ¿Qué hace Dios con esos elementos? Nosotros lo vemos en la Biblia. Dios hizo que soplara un viento y llegaron unas codornices a donde estaba el pueblo de Israel. ¿Eso es un milagro? Sí, pero ¿qué utilizó? Los elementos que habían. Habían codornices, había viento, Él trae viento. Dios trajo el maná estaba ahí. Algunos creen científicamente que hasta el mar rojo, si soplan, no estoy diciendo que fue lo que pasó, pero al final es Dios y Dios lo puede hacer. Dios puede utilizar todo lo que se mueve en la naturaleza, porque ¿quién lo creó? ¿Y dónde está el milagro? Que en el momento que el pueblo de Israel iba a pasar y vienen los faraones, sopla el viento, el agua queda paralizada y todo el pueblo puede pasar. La estrella de Belén, científicamente está demostrado que si hay una supernova y se alinean varias estrellas, posiblemente lo que los magos vieron en la estrella de Belén, ¿qué cosa fue? Un evento que puede pasar en la atmósfera, pero lo interesante es que lo vieron en ese momento, que pasó en ese momento y que ¿a dónde los llevó? A donde estaba Jesucristo. Pero lo que quiero que esté en su mente es, si es un milagro, pero ¿cómo Dios lo hace? Utilizando los fenómenos naturales que son creados y sostenidos ¿por quién? Por Él mismo. Hay otro tipo de milagro, cuando una mujer da luz. Dios utiliza el cuerpo biológico para hacer el milagro de que nazca un bebé. Un bebé es un milagro, pero es un milagro que vemos cada cierto tiempo. De hecho, tenemos algunas hermanas aquí, para la gloria de Dios, oren por ellas que están embarazadas. Estamos orando para que pase ese milagro. Estamos orando por otras que no pueden ser mamás, para que Dios les conceda el don de la maternidad, porque es un milagro. A lo que me refiero aquí con los milagros de Jesucristo es a otro tipo de milagro. Y es el milagro que le he dicho que estaba en silencio. Y son los milagros que rompen toda naturaleza. Son los milagros que van en contra de toda lógica. Son los milagros que son imposibles de explicar. Como cuando Jesucristo cogió el agua y ¿qué hizo? La convirtió en vino. No hay una explicación científica. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, no hay una explicación científica. Cuando vamos a ver y vamos a ir viendo en estos pasajes cómo Cristo hacía cosas que eran contrarias completamente a la naturaleza. Cuando usted ve el contexto, usted ve que Cristo está echando fuera demonios, que Cristo está sanando a un leproso. Y como veremos en nuestro pasaje, que el Señor va a sanar a un paralítico. Eso es algo que no tiene explicación. Es un milagro de otra categoría. El contexto nos está mostrando que Jesús es alguien diferente. Jesús no es solo diferente, Jesús es algo nuevo y Jesús es algo que nunca se ha visto. Versículo 23, capítulo 1, versos 23 al 27, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, usted lo puede ir leyendo con su mente en lo que yo lo menciono. Y nosotros vamos a ver que Cristo tiene autoridad sobre los demonios. Los demonios ven a Cristo y le piden permiso. Los demonios ven a Cristo y tiemblan. Versículo 32 al versículo 34, y nosotros vemos que allí también habla de la autoridad de Cristo sobre los demonios. Versículo 29 al versículo 31. Cristo tiene poder para sanar una suegra. Eso es un milagro. Pero lo hizo. El milagro es la sanidad, no la suegra. Yo tengo una buena suegra, siempre se los digo. Solo para que se relajen un poco. Versículo del 32 al 34. Y dice que Cristo tenía el poder no solo para sanar, sino que Cristo podía llegar a la terapia intensiva del hospital y sanar diferentes tipos de enfermedades. No es estos milagrosos que se encargan de, están los especialistas en caries, los especialistas en polvo de oro. No. Cristo podía entrar en terapia intensiva, tumor, cáncer, trasplante,
lo que fuera. Mire el texto que dice los versículos del 32 al 34. Enfermedades diversas. La enfermedad que hubiera, Cristo tenía el poder en contra de toda explicación lógica y natural de hacer ¿qué? De sanar a esos enfermos. Versículos del 40 al 42 y vemos sanando a un leproso al instante. Porque también algunos milagrosos son como por tiempo. Primer tiempo falló, segundo tiempo falló y tercer tiempo. Entonces sacan de contexto el pasaje cuando Cristo no puede abrir los ojos. No, Cristo sanaba al instante. Un día trabajaremos ese pasaje, cuando estemos trabajando la serie, vamos a ver de qué trata ese pasaje. No fue que Cristo se equivocó o que le falló el primer milagro y después llegó el segundo. Entonces Cristo podía sanar a quien fuera. Cristo podía sanar al instante. Y Cristo estaba haciendo una especie de milagro que nunca nadie lo había visto. No había un profeta que hubiera hecho todo eso en el Antiguo Testamento. Nadie se había acercado a los milagros sobrenaturales de Cristo. Entonces, a pesar de que su ministerio era un ministerio de ¿qué? De enseñanza. Nosotros hemos visto cómo Marcos nos los presenta enseñando. El versículo 22, como ya hemos dicho, nos dice que tiene autoridad. Verso 22, Jesucristo tiene una autoridad a la hora de enseñar. Él enseña con autoridad, pero las personas venían ¿por qué? Por el milagro. Las personas venían por su beneficio personal. Versículo 28. ¿Y qué pasó con los milagros? Lo volvieron famoso. Les leo. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué fama? La de sanador, la de curandero, la de que puede quitar todos los problemas que las personas tienen. Versículo 32. ¿Y qué hace el versículo 32? Que su fama es tan grande que las personas vienen a ir de noche. Lee el versículo 32. Normalmente, cuando nosotros tenemos una prioridad, a nosotros no nos importa. Cuando llueve y las personas no vienen a la iglesia, yo les tengo gracia. Pero yo me hago esta pregunta. Si su niño estuviera enfermo, usted hubiera ido al hospital, y si usted tuviera trabajo, hubiera ido a trabajar con esta lluvia, si la respuesta es que no, con dolor le digo, usted podía venir a la iglesia. ¿Por qué no vino? Porque no estaba en su orden de prioridad. Las personas tenían tan claro que sus problemas físicos eran una prioridad que quisieron, aún en la noche, ¿qué hacían? Ir a ver a Cristo para que le resolviera sus problemas. Necesitamos que nos respondan. Y se hacían las largas filas. Pero seguimos el contexto y dice el versículo 34, literal. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿A qué cantidad sanó? A muchos. Era una fila enorme de personas con enfermedades que querían que Cristo le sanara sus problemas físicos y le resolviera sus prioridades físicas. Versículos del 35 al 37, no lo voy a leer, pero vayan a ver que no solo venían en la noche, sino que Cristo se tenía que apurar para tener su tiempo devocional y tenía que irse, porque si se demoraba un poquito, desde bien temprano se empezaba a hacer la fila, como las colas estas que hay para hacer los papeles ahora en los diferentes lugares. Así la gente estaba ahí priorizando su necesidad bien temprano para no perder el appointment, para que nadie se le cuele. Nosotros a veces no jugamos con el texto, pero usted se imagina cuántas discusiones había en esa fila. Oye, yo llegué primero. No, pero es que mira, a mí me duele el brazo, pero mira, a mí me hace falta un brazo nuevo. Mira, yo estoy sin ojo. Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana. Usted se imagina, la Biblia no lo dice y yo no lo puedo inferir, pero muy probablemente conociendo que ellos eran tan pecadores como nosotros ahora, posiblemente todo el mundo estaba desesperado porque todo el mundo necesitaba su milagro. Llegamos al verso 45. ¿Y qué pasó? Que Jesucristo fuera el milagroso que podía hacer cosas sobrenaturales. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. Le dijo al leproso, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Se escucha bien el micrófono? ¿O hay que subirlo un poquito? ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya él no puede entrar a la ciudad, regresa a Capernaum y entonces podía entrar, pero con mucho cuidado, porque si entraba, ya las personas estaban presas
los judíos, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época, para atraparlo preso por los milagros que él estaba haciendo. En este contexto, Jesús está en una casa enseñando y llegan estos señores buscando un milagro de la persona que estaban acompañando. ¿Cuál era la condición del hombre? Versículo 3, un paralítico. Una persona que no podía posiblemente mover los pies, no podía caminar por él mismo. La Biblia no dice desde cuándo tenía la condición, pero posiblemente quizás era paralítico hacía mucho tiempo. ¿Quién quita que el hombre haya sido paralítico toda la vida? Y dice que lo tenían o lo trajeron o lo bajaron en una camilla. La palabra en el griego que se utiliza ahí para camilla es como una camita humilde. No lo sabemos tampoco, pero muy probablemente por el tipo de camilla, el hombre no solo era paralítico, sino que también era pobre. Posiblemente sus amigos también, pues si no le hubieran regalado una camilla, me imagino yo, un buen amigo. Pero el hombre estaba allí en su camita pobre, sin poder mover los pies. ¿Qué hicieron estos hombres para cumplir su objetivo? ¿Qué hicieron estos hombres? Versículo 4. Dice que hay muchas personas, tantas personas que ellos no podían entrar con la camilla hasta el frente. ¿Y qué decidieron hacer? Dice el versículo 4. Dice que descubrieron el techo en donde estaba, hicieron un hueco y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Normalmente cuando nosotros llegamos a esta parte del pasaje, a todos nos puede pasar por un desconocimiento cultural, nosotros decimos o pensamos lo más peligroso es cómo subieron esa camilla para allá arriba. Pero no se preocupe por eso, porque las casas que tenían los judíos debían hacerle como una especie de escalera por el lado, y no solo debían hacerle una especie de escalera, sino que una vez que estuvieran encima del techo, debía tener, se me olvidó el nombre, como una especie de parapeto, de baranda alrededor, así lo establecía Deuteronomio, para que las personas no se cayeran y no se mataran. En Deuteronomio, creo que tengo la cita por aquí, por alguna parte, ahorita se la doy, hay una cita que habla de eso. Entonces, ¿cuál era el problema más grande? Si el problema más grande no era subir en la escalera, porque las casas traían una escalera, y el problema más grande tampoco era que si me caigo, que si resbalo, que si me caigo, porque las casas tenían un techo recto, no era hasta ahora. El problema más grande con el que estas personas se enfrentaron era romper precisamente el techo. El techo no es como nos lo imaginamos ahora. El techo tenía unas vigas de madera, encima de esa viga de madera se ponía un pasto, el pasto directo, se ponía tierra, después de esa tierra se ponía gravilla, se ponía más tierra, y entonces se pasaba una especie de un rodillo con una piedra, imagínense, como si fuera una chapeadora, y se pasaba muchas veces y se dejaba encima del techo, para que cuando lloviera no fuera a haber gotera, porque si el agua se acumula en esa tierra con el tiempo, se podía filtrar y hacer gotera. Entonces había que estar, sobre todo cuando llovía, pasando la maquinita de piedra para que el agua se esparciera, y el hecho de tener los parapetos permitía hacer unas saliditas para que el agua no escurriera, sino que se fuera como, no sé, tubito, me imagino que no tenían, caña brava o algo, que pudiera alejar el agua de la casa. Por eso nosotros tenemos un pasaje que dice que la mujer rencillosa, ¿cómo es? Como gotera continua, porque ellos sabían que si el agua se filtraba, a veces tenías un huésped, y si te tocaba donde estaba la gotera, y la casa estaba bien llena, la gotera continuamente te podía caer encima, y era algo bien incómodo como una mujer rencillosa. Nosotros pudiéramos pensar, ya lo había dicho, que lo difícil era el techo, pero no fue así. El pasaje de Deuteronomio 22:8. Y en la ley de Moisés manda a construir este elemento que le estábamos explicando. Un momento, mi hermano, perdón. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está la dificultad del pasaje? Está en romper el techo. En poco tiempo está la reunión andando, imagínense, lo Cristo está predicando, está todo el mundo, y de pronto ellos tienen que empezar, no sabemos si con las manos, no sabemos, el techo no lo dice, a romper ese techo, a escarbar para coger y bajar esa camilla por el techo hacia abajo. Imagínense el cuadro, él está predicando y puede que estén cayendo los pedazos de hierba, los pedazos de tierra,
y todo lo que podía caer, en caso de que el techo tuviera estas características, podía traer otras características, pero por lo menos esto es lo que nos dice el contexto cultural. Estamos tratando de creerle al contexto cultural. Eso no es lo más importante. Lo más importante, y es la pregunta más importante, por si usted se está debatiendo que el techo no era de tierra, que era de paja, que era de bloque, que si tenía tejita, que si tenía fibrita, lo más importante era todo lo que hicieron, pero que usted se pregunte, ¿qué estaban buscando estos señores? ¿Qué era lo que estaban buscando estos señores? ¿Detrás de qué andaban? Es otra manera de preguntarlo. Ellos estaban tratando de resolver lo que ellos entendían que era la necesidad más urgente del paralítico. Muchas personas los ponen como los amigos del paralítico. Yo traté de buscar, quizás puede que lo digan en alguna parte, dice que son sus compañeros, pero parece que eran buenos compañeros, quizás eran sus amigos. ¿Y qué estaban buscando? Bueno, mi amigo está ahí en una camilla, mi amigo no puede caminar, yo entiendo que lo mejor para mi amigo, ¿qué cosa es? Su sanidad física, que pueda volver a caminar el pobre, que pueda buscarse un trabajo, que pueda conocer, ir un día a Judea y darle un tour por Judea, pasar por Samaria. Él nunca lo ha podido hacer. Posiblemente no tenían las necesidades físicas en mente. De esa misma manera, muchos de nosotros llegamos a Jesús tratando de resolver nuestra aparente necesidad. Nosotros somos sinceros, nosotros estamos aquí hoy, pero un día nosotros no llegamos por Cristo a la iglesia, o por lo menos no todos. Nosotros algunos llegamos buscando una novia, buscando un novio, o porque llegamos y apareció la novia, el novio, alguien nos invitó. Algunos llegamos con problemas de matrimonio, matrimonios destruidos, y a veces hasta los psicólogos te dicen, mira, ves una iglesia, porque al final ellos saben que la palabra es la que tiene la verdad y es la única capaz de transformar a las personas, o con una situación con un hijo, o con un cáncer, con un tumor. Y muchos de nosotros llegamos a la iglesia en la misma condición del paralítico. Nosotros hemos llegado a la iglesia con la necesidad que nosotros creemos que es más urgente, con la necesidad que nosotros creemos que si no se resuelve posiblemente el mundo se va a acabar. Nosotros entendemos que si ese problema no se resuelve, hasta ahí llegamos. Algunos quizás están buscando empleo, están sin empleo, voy a la iglesia para ver si Dios me da un empleo, o buscando un nuevo salario y no saben cómo van a pagar la renta. Y yo no estoy diciendo que eso no sean necesidades reales, necesidades importantes, quiero hacer esa pausa. Pero tenemos que entender cuál es nuestra verdadera necesidad, cuál es nuestra necesidad más urgente. Alguien nos dijo, Jesús es el campeón de las necesidades. Ve a la iglesia y tu necesidad se resolverá. Todos nosotros tenemos a alguien posiblemente que nos predicó ese evangelio. Me acuerdo como si fuera hoy que la mujer llegó a mi casa, una hermana del edificio, vivíamos en un edificio, y llegó y le dijo a mi mamá y me decía a mí, ve a la iglesia, en la iglesia hay muchas muchachitas bonitas, cuando vienes a ver encuentras a una novia. Me acuerdo que no fui por eso, empecé a ir por el Señor y al final el Señor me regaló una muchachita bonita, pero yo no fui por eso, se los digo. Y fueron 5 años para conocer al Señor porque el mundo me gustaba más que las cosas de la iglesia. Pero el Señor me convenció de que Él es real y Él conquistó mi corazón. Pero gracias a Dios, que Él no está ahí para resolver lo que nosotros creemos que es nuestro problema más urgente. O Él no está solamente ahí para resolver ese problema que nosotros creemos que es más urgente, sino que a Él de verdad le interesa nuestra verdadera necesidad, nuestra verdadera urgencia. Él es un verdadero creyente. ¿Cuál es mi verdadera necesidad? Van a llegar esos días donde quizás tú no vas a querer seguir en la iglesia, donde tú no vas a querer seguir siendo pastor, donde tú no vas a querer seguir sacrificándote por tu familia porque ya estás desgastado, hijos, dinero, cosas, mejor irte a vivir la vida loca y vas a tener que recordarte cuál es tu verdadera necesidad, cuál es tu verdadera urgencia y por qué verdaderamente, si eres un verdadero creyente, estamos aquí escuchando hoy esta predicación. Entonces quiero que pasemos al segundo y último punto y veamos nuestra verdadera necesidad. Los que están anotando, mi verdadera necesidad, versículos del 5 al 12. Como decíamos ahorita, en ocasiones, y no en ocasiones, casi siempre confundimos las prioridades.
nosotros estamos tan ciegos con los afectos de nuestra alma y de nuestro corazón que nosotros creemos que es lo más urgente. Si no llega ese carro del año, a mí me da un desmayo. Si no remodelo la casa, me va a pasar algo. Si no me compro una casa, yo no sé lo que voy a hacer. Si mis hijos no tienen los Jordan que tiene el amiguito de la escuela, me va a dar una cataclisis. Si, yo no sé, me voy a infartar. Mira, a él lo ascendieron y a mí no me han ascendido. De verdad, ¿qué más me siento? Yo estoy frustrado, yo me quiero cortar las venas de lo mal que me siento. Yo creo que no voy a la iglesia este domingo, porque es que yo estoy tan mal que yo no voy a ir a la iglesia. Pero Jesús es tan bueno que Jesús no nos deja así, que Jesús no se fía de nosotros. Si Jesús tiene que esperar que nosotros nos demos cuenta de nuestra verdadera necesidad y que nosotros decidamos sacar un appointment, no para paralíticos, pulmones y riñones nuevos, sino para nuestra verdadera necesidad, nosotros nunca íbamos a ir. Posiblemente no iban a haber personas hasta la noche, posiblemente no iban a haber personas en la mañana, porque no entendemos nuestra verdadera necesidad. Versículo 5. ¿Qué pasa en el versículo 5? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿me puedes subir un poquito el volumen del micrófono, por favor? ¿Me pueden subir un poquito el volumen? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ahí está bien, ya, gracias. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Este texto es un texto difícil de interpretar. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar hasta donde el texto llega. ¿Qué dice el texto? Dice el texto que Cristo fue a lo que verdaderamente él necesitaba. ¿Qué fue buscando los amigos y el hombre? La sanidad física, el problema más urgente. Pero ¿qué hizo Cristo? Le regaló la salvación. Tus pecados te son perdonados. Jesús va directo a la verdadera necesidad del hombre. ¿Y cuál es la verdadera necesidad que tenemos cada uno de nosotros? La salvación. Nosotros podemos durar 180 años sin moco. ¿Saben lo que es moco? Sin catarro, gorditos y redonditos. ¿Que saben qué va a pasar después de 120, 180 años? Nos vamos a morir. Nuestra verdadera urgencia no son las cosas materiales, no son los problemas de salud. Y yo no digo que esas cosas no sean importantes, ahorita hablaremos de eso. Pero la cosa más urgente que tu alma y tu familia necesita es que nosotros busquemos la salvación de Cristo. La cosa más urgente que tú tienes por qué orar es la salvación de tus hijos, la salvación de tu esposa, la salvación de tu esposo, la salvación de tus hermanos. No hay nada más urgente que eso. Y velar por tu propia salvación. Velar porque verdaderamente tú seas un verdadero creyente que está caminando en fe hacia la meta. Ahora, el elemento interesante y difícil, miren lo que dice el texto. Dice que Jesucristo vio la fe de ¿quién? De ellos. Jesucristo vio, vamos a decirle los amigos, Jesucristo vio la fe de los amigos, de los buena gente estos que trajeron al paralítico, pero no vio la fe del hombre. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en una situación así? La Biblia enseña que los textos oscuros deben ser aclarados a la luz de los textos claros. ¿Y qué enseña la Biblia? Que Jesucristo salva a las personas que creen en Él. Por lo tanto, como mismo ellos tuvieron fe, el paralítico también tenía fe. El paralítico tuvo fe, lo que Marcos quiere destacar, la fe de los amigos. Recuerden, él es paralítico, él no es ni mudo ni sordo. Porque cuando Cristo le dice, coge el lecho y sal caminando, ¿qué hizo? Salió caminando, nadie le dijo, oye, te está diciendo que salga. No. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque él estuviera ahí, el texto no dice que está amarrado. Él podía gritar, no, yo no quiero a Jesucristo, no. Sáquenme de aquí. Pero de alguna manera, imperfecta quizás como nosotros, este hombre también creyó, al igual que los amigos. ¿Y qué le dijo Cristo? Tus pecados te son perdonados. Volvamos de nuevo. Jesús estaba predicando. Estas personas confían en Jesús. El paralítico, ya se lo dije, no era sordo ni mudo, sino que también él quería, también confió. Jesús lo declara perdonado. Versículos 6 y 7, ¿qué pasa al instante? Dice el texto, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así?
Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Ahora estas personas están molestas, están incómodas y creen que Cristo es un hereje. Creen que lo que Cristo está diciendo es la cosa más terrible del mundo. Blasfemia dice. ¿Y por qué lo creen? Porque hay una sola persona en el mundo que puede perdonar pecados. ¿Quién es esa persona? Dios. Al Cristo perdonar los pecados, Cristo se está haciendo igual a Dios. Porque Cristo es Dios. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y ellos mismos lo están declarando. Ahora tenemos algo que no nos hemos dado cuenta. Cristo perdona pecados y Cristo hace cosas que nadie podía hacer. Versículos 8 y 10. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que ellos estaban meditando, cavilaban, ellos estaban pensando ahí, rumiando, maldiciendo ahí de esta manera, dentro de sí mismo les digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué ustedes piensan así? ¿Por qué hacen esos comentarios así? Y continúa diciendo, versículo 9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿lo vieron bien? Lo repito de nuevo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Dios mismo se está declarando Dios, el Hijo del Hombre es hacerse igual a Dios, ahora Cristo se está haciendo Dios. ¿Pero qué cosa? Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Vamos a dejarlo ahí hasta el versículo 10. Vayamos conmigo para darnos cuenta, y es lo que les quiero demostrar ahora, que los milagros que Cristo hacía confirmaban su autoridad como el Hijo de Dios mismo. Los milagros que Él hacía no era solamente para que las personas se sintieran bien, para que las personas resolvieran su problema, sino que los milagros eran parte de la confirmación de que Cristo, ¿quién es? El Hijo de Dios, Dios mismo. Hebreos, van conmigo, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice Hebreos 2, versos 3 y versos 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué era lo que hacían los milagros y las señales que nosotros vemos en Cristo, pero también después en los apóstoles y los maestros que vinieron a principios de los hechos? Lo que hacían eran confirmar al mensajero. Esas señales mostraban que esta persona es una persona autorizada para traer este mensaje. Teníamos un tiempo de silencio y ahora aparece Cristo con estos milagros que nadie ha hecho. Los milagros de Cristo sí son otra cosa, diferente a todo el mundo. Y no solo esos milagros, sino la enseñanza que traía. Y los milagros confirmaban su enseñanza. De la misma manera que Él dice, este es mi hijo, los milagros están diciendo, este es mi hijo. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo Dios, ¿qué le hizo a Moisés? Dios le otorgó poderes a Moisés, milagros a Moisés, para que Moisés fuera muy famoso y fuera conocido en todo el sur de África. ¿No es así? No. Para que Dios le dio los milagros a Moisés, escucharan lo que él tenía, que venía de parte de Dios. Y ahora tenemos a Cristo que tiene autoridad enseñando, ¿correcto? Tiene autoridad sobre los elementos naturales. Cristo puede calmar el agua, Cristo puede calmar el viento. ¿Lo podía hacer? Lo vemos varias veces cuando se arman las tormentas. Vemos que Cristo tiene autoridad sobre lo natural también. Demonios, sanidad, resurrección. Pregunta, y lo dijimos ahorita, ¿quién puede perdonar pecado? Solo Dios. ¿Por qué Jesús perdona pecado? Porque Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios Hijo. Versículo 11.
¿Qué dice? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo tenía el poder para decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12, ¿qué hizo el hombre? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora las personas dicen que están alabando, están glorificando el nombre de Dios al ver cómo el paralítico quedó sanado. ¿Cómo las personas podían ver si el paralítico fue perdonado? No lo veían, pero están alabando los milagros que muestran que Cristo tiene la autoridad para enseñar, que Cristo tiene la autoridad para hacer todo lo que hacía, y esto era algo nuevo para ellos. Después de tanto tiempo de silencio, esto era algo que ellos no habían visto nunca, este tipo de milagro, este tipo de mensaje. Pero lo importante, mediten, fue que el hombre fue sanado, o lo más importante, o que el hombre fue perdonado y fue salvo para siempre. En el Antiguo Testamento tenemos una historia similar que creo que nos puede traer claridad. El Antiguo Testamento habla de Naamán. Naamán era un jefe militar de los sirios y servía con mucha destreza. Y Naamán, a pesar de ser muy diestro, tenía un problema. Naamán tenía lepra. Como Naamán tenía lepra, no podemos hacer toda la narración. Hay una niña de la familia que era de ahí, del pueblo de Israel. Dice, mira, hay un profeta en Israel que te puede sanar. El rey escucha esto y el rey lo manda con una carta al rey de Israel. El rey de Israel le dice, ¿pero qué soy yo? ¿Acaso yo soy un profeta? Yo tengo poder, porque no todo el mundo tiene poder, porque el poder es una señal de Dios. Entonces se levanta el profeta Eliseo y le dice al rey, yo lo puedo sanar. Naamán llega a casa de Eliseo y se ofende mucho, porque Eliseo no lo atiende, sino que Eliseo le dice a una persona, dile que vaya, y se me olvidó ahora mismo cómo se llamaba, en el Jordán, y que llega a Jordán y que se zambullara 7 veces, ¿no? ¿Me ayuda? Que se mete y que sube y baje 7 veces y va a quedar sano. Nadie lo vio, él no se iba a llevar gloria ninguna, él quiere quedar sano, pero él está buscando la gloria de Dios. Que vaya a Jordán, que se meta 7 veces, eso es lo que dice Dios, porque no era que él lo decía, eso es lo que Dios me dijo que le dijera, que se meta 7 y se sale sano. Dice Naamán, ¿pero qué es esto? Me hubiera metido en este río de mi pueblo o en el otro río de mi pueblo, venir a meterme en el charquito este aquí de Jordán. ¿Qué locura es esa? Si los ríos de Colombia y los ríos de México son mejores que los de Cuba. Dice él, te estaba mandando a bañarte en Cuba. Entonces, le dice que se zambulla 7 veces. Alguien lo hace entrar en razón. El hombre va, hace lo que dice el profeta de parte de Dios y el hombre queda sano. Milagrosamente, con el milagro de sanidad, su corazón fue tocado por Dios y también quedó restaurado al punto tal que él ahora quería, cuando regresara a su pueblo, no adorar a nadie más que no fuera Dios. Por necesidad, cuando el rey se inclinara en el templo a adorar, el rey se aguantaba de él. Él decía, mira, yo solo te pido esto, que cuando el rey se tenga que inclinar, yo me voy a inclinar, pero mi corazón no está ahí. Mi corazón está con el Señor. Cuando Naamán regresa, si tú le preguntas a Naamán, ¿qué tú preferías, Naamán? ¿Ser sanado de la lepra o ser sanado del corazón con la salvación? Naamán, que es un verdadero creyente, el rey mío te iba a decir, yo prefiero la salvación. Yo prefiero un día en la casa del Señor que mis días fuera de la casa de mi Señor. El paralítico y sus compañeros vinieron por un milagro de sanidad y el paralítico se fue salvo. Salvación significa liberado de tus pecados. La mejor manera de entender la salvación, mis hermanos, es tener una deuda bien grande, que ojalá nadie la tenga, pero no solo tenerla, sino que tú no la puedas pagar. Cuando tienes una deuda bien grande y tú vas a tu presupuesto y tú dices, yo no tengo forma de pagar esto. Renta, yo no tengo forma de pagar esto. Y es un momento que tú te sientes asfixiado porque tienes una deuda que no puedes pagar. Así mismo es nuestra salvación. Nosotros no podemos pagarle a Dios por nuestra salvación. Nosotros necesitamos ser perdonados, necesitamos ser liberados, necesitamos que la deuda sea cancelada y la deuda sea borrada completamente de nuestra cuenta.
¿Cómo usted se sentiría si ahora usted debe $10,000 y no sabe cómo pagarlo? Y alguien llega y le dice, coge los $10,000 para que pague la deuda. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Mira los $10,000! ¡Tan! ¡Rum, pam, 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 pam! Se le mete aquí 2 o 3 años, debas 10,000 más. Pero ahí está. ¿Cuánto más nos deberíamos sentir si nosotros sabemos que Dios canceló la deuda de nuestros pecados, mi hermano? Que Dios quitó la deuda más grande que teníamos, lo más dañino que había para nuestra alma y que ahora nosotros tenemos vida eterna. ¿Cómo nosotros deberíamos sentirnos, mis hermanos? 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Lo estaba estudiando en el catecismo con mi pequeño. Lo estudio con los dos, lo que a uno le entra y a la otra todavía no le entra. Pero bueno, dice la palabra del Señor, 1 Corintios 1:30. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice el 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando Dios te salva, ¿para quién es toda la gloria? Para Dios, mi hermano. Nadie se lleva la gloria, porque todo viene de Él y es por medio de Él y es para Él. Y a través de Cristo te salva, te adopta, te santifica, te redime. A través de Cristo lo hace todo. ¿Para quién es la gloria? Para Dios y para Cristo, no para nosotros. Eso tampoco nos gusta mucho. Eso no nos gusta mucho. Vamos a un al versículo 38. Hay una declaración de propósito que no la dije ahorita, la quería decir ahorita y me la salté. Verso 38. Y dice, y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que vean que esto no es un invento mío. ¿Para qué? Para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido, mi hermano. ¿A qué vino Cristo? A encargarse de nuestra verdadera necesidad, de nuestra necesidad más urgente. ¿Y cuál es nuestra necesidad más urgente? Escuchar la predicación del Evangelio. Por su pura gracia, en medio de esto, hay una serie de milagros que tanto Él como los otros apóstoles, cuando hablamos de milagros, recuerden la categoría, no estamos hablando del bebé que nace, no estamos hablando de elementos naturales, sino de la última categoría, cosas que no tenemos explicación, cosas para hacerlas, confirmaban el mensaje de estos maestros. Esos milagros se le dicen sobrenaturales, no han pasado siempre en la Biblia. Usted lee a través de toda la Biblia y no siempre en la Biblia se abría el mar rojo, no siempre en la Biblia se sanaba y se resucitaba un muerto. Eso no pasa siempre en la Biblia. Esos eventos sobrenaturales pasaban en algunas ocasiones. Y nosotros queremos a veces que todos los domingos se resucite un muerto, le sacan los pies a un cojo y pasen todas las cosas que nosotros creemos que es nuestra necesidad más urgente y a nosotros se nos olvida cuál es nuestra verdadera necesidad. Pregunta, mis hermanos, ¿cuál crees que es tu necesidad aparente? Yo necesito que la identifique. Yo necesito que pongas Cristo, te va a costar menos Cristo para tener más necesidad urgente. Valora y medita si vale la pena continuar. Y aquí lo tenía puesto, carro nuevo a costilla de Cristo. Casa nueva a costilla. A costilla significa a costa, que te cueste, de Cristo. Remodelación, Cristo. Aumento, Cristo. Ascenso, Cristo. ¿Se hace entender? Te van a dar un ascenso, pero ya no puedes venir los viernes ni los domingos, si quieren aterrizarlo. Te van a dar un aumento, pero ya no puedes venir los viernes ni los domingos. Título, fama, salud. Te van a dar una cuestión de salud. Vas a estar más cómodo, aire acondicionado, etcétera, etcétera, pero no vas a ver a Cristo. Amor, un novio inconverso, una novia inconversa, pero sin Cristo. Tu necesidad más urgente, si tú estás aquí y no eres creyente, tu necesidad más urgente es conocer a Cristo. Quizás tú viniste hoy aquí por un milagro y podemos orar por tu milagro y Dios en su bondad, Él, porque ya ninguno de los que estamos aquí tenemos poder para dártelo, porque Dios no está confirmando nada a través de nosotros, pero Dios en su gracia, en su soberanía, porque Él es soberano, te puede sanar de cáncer, si estás aquí con cáncer,
tienes un matrimonio deteriorado, Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede hacer que tu hija entre en razón y sea novia de un muchacho cristiano y deje ese muchacho del mundo que no le conviene. O que tu hijo entre en razón y salga de la droga, salga del alcohol, salga de la pornografía. O que tu esposo acabe de darse cuenta que si pueden pasar en el año con 100,000, no necesitan 200,000, necesitan más a Cristo y aprender a vivir con 100,000 al año. Y en medio de eso, mira a ver cuál es tu verdadera necesidad, cuál es tu verdadera urgencia, tu necesidad más urgente. Si no eres creyente, tu necesidad más urgente es Cristo. Pueden pasar cualquiera de esas cosas, que si esas cosas llegan y te vas de aquí hoy sin Cristo, perdiste toda la tarde. Pero si te vas con Cristo, aunque no lleguen todas las otras cosas que tú necesitas y que vamos a orar que Dios te las conceda en su gracia, saliste ganando, porque te vas con Cristo, saliste victorioso. En la balanza siempre Cristo va a pesar más que todo lo demás. Los que ya somos creyentes, ¿qué es lo más importante para ti? Lo más importante para nosotros que ya hemos sido regenerados y hemos sido perdonados es nuestra santificación. Santificación significaría que sigamos siendo más santos, por lo tanto menos pecadores. Por lo tanto, Dios sigue perdonando pecados, pero cada vez perdona menos pecados, no porque su capacidad disminuya, sino porque nosotros estamos viviendo más y más en santidad. Y la pregunta sería, ¿estás velando por tu santificación? ¿Estás haciéndote de los medios de gracia? ¿Estás leyendo la Biblia diariamente? ¿Estás orando? Aunque no tengas deseo, no siempre uno tiene deseo de leer la Biblia y orar, pero sin deseo planifica tu tiempo y vas a tener tu devocional, vas a tener tu tiempo con Dios. ¿Estás viniendo los viernes? ¿Estás viniendo los domingos? Siempre tenemos un taller de matrimonio los viernes, por la gracia de Dios. Estamos trabajando temas de matrimonio y a veces me doy cuenta que los matrimonios más necesitados son los que no vienen los viernes. Me da deseo de llorar, es lo que me da. ¿Por qué pasa eso? Porque no entendemos cuál es nuestra verdadera necesidad. Y creemos que nuestra verdadera necesidad es un buen descanso el viernes, una buena película de Netflix, un qué sé yo, qué sé cuándo. Mi hermano, haga un presupuesto y vaya a McDonald's, compre 2 chicken nuggets y venga los viernes para acá por la noche. No tengo dinero, no compres más en Amazon, pues si no tienes dinero no compres nada más en Amazon. Quita Amazon Prime, quita Netflix, quita lo que sea. Planifícate para venir. No esperes que las cosas exploten. Tenemos tiempo en el camino para ir trabajando. El discipulado es para ir aprendiendo. Porque el problema va a venir. Los que están viniendo los viernes van a tener problemas en el matrimonio, no se crean que no. Pero quizás, en la gracia de Dios y a través de las clases, tienen recursos que les ayudan a decir, vamos a sentarnos aquí, como la maestra me enseñó esta noche, como el maestro me enseñó esta noche. Vamos a conversar esto a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? No hay que esperar que las bombas exploten para darnos cuenta cuál es nuestra verdadera necesidad. Tienes que esperar que estás ahí casi a borde de perder tu relación con Cristo para darte cuenta que Cristo es lo más importante en tu vida. ¿A costa de qué quieres lograr cualquier cosa que quieras lograr sin Cristo o alejándote de Cristo? Y pregúntate si vale la pena. El deseo de Dios es que sigamos disminuyendo nosotros y que cada día nosotros seamos más como Cristo. Como decíamos el viernes, el problema está por los lentes que tenemos puestos. Nosotros necesitamos un cambio de lente. Si nosotros no estamos viendo con los lentes de Cristo, todo lo que veamos va a estar distorsionado. Todo lo que veamos lo vamos a ver con problemas. Necesitamos ver las cosas a través de Cristo, a través de la Escritura. ¿Por qué estás buscando a Jesús? Pregúntate ahora mismo, ¿por qué estás buscando a Jesús? Y si tú me dices, lo estoy buscando por un milagro de sanidad, lo estoy buscando por esto, por lo otro, arrepiéntete y busca a Cristo por salvación. Y eso no quita que tú le puedas orar después por lo que tú quieras, pero no hay nada más importante en esta vida que la salvación de nuestra alma. No hay nada más importante que la salvación de nuestra familia. Piensa en estas 2 opciones que te voy a dar. Te voy a dar 2 opciones. Opción número 1, estás completamente sano, nunca te enfermas. Ganas $200,000 al año.
tienes carro nuevo, tienes casa nueva, tienes una esposa que ve por tus ojos, que si tú dices, esto, iba la esposa para allá y casi que se cae corriendo para atenderte, tienes todo lo que un hombre desea, pero lo podemos poner como mujer, tienes uñas acrílicas, tienes las extensiones, tienes el carro de color verde fosforescente, tienes la casa en el medio de Tampa con piscina, que las amigas vengan y wow, y tienes un esposo que si tú dices pajaritos en la luna, vaya va el hombre que casi se cae y lo tiene. Si tú tienes todo eso en el paquete 1, paquete 2, vives al día. Tienes un problema, un cáncer en los pulmones. Quizás tu familia no te ame mucho. No tienen ningún poder porque ni en tu trabajo manda, posiblemente ni en tu casa manda, pero tienen la salvación. ¿Qué tú prefieres? ¿Tú prefieres ser salvo, aunque no tengas todas las otras cosas que tanto anhelamos? ¿O tú prefieres tener todo esto e irte una eternidad completa para el infierno? Yo no sé, yo espero que el Espíritu Santo esté trabajando en su corazón y podamos poner nuestro orden de prioridad de la manera correcta. ¿Qué prefieres, mi amado hermano? ¿Qué estás buscando, mi amado hermano? Dios todavía hoy puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer milagros hoy. Nosotros estamos orando por la hermana Carmín. Nosotros estamos orando por la hermana Mireya. Nosotros hemos orado por la mamá de Melanie y vimos como Dios la cuidó en medio del cáncer. Oramos por la hermanita Luz y vimos como Dios la cuidó en medio del cáncer. Pero nosotros no creemos en milagrosos. Nosotros no queremos que haya hombres poderosos que son especialistas en caries, especialistas en polvo de oro, especialistas en hacer crecer los pies. Porque Dios hizo lo que hizo en un momento determinado para confirmar su mensaje. No se me asusten, sí creemos en el poder de Dios, sí creemos en un Dios poderoso y le vamos a seguir orando que restaure matrimonio, le vamos a seguir orando por los hermanos que están sin trabajo. Estamos orando, Padre, provéeles un trabajo. ¿Cuántos hermanos sufrimos con ellos sin trabajo? Estamos orando por hermanos que el dinero le da así, mira, piadosos, trabajando, sana. No sé si han oído hablar de una persona muy famosa que se llama T.B. Joshua, no sé si se dice así, sería T.B. Josué, creo que es, ¿no? Joshua. En estos días salió por BBC News Mundo, una cadena de información no cristiana, acusaciones reales de que esta persona maltrataba y, se lo voy a leer, torturaba y violaba a sus discípulos. Pero las personas lo ven en la televisión haciendo milagros y que va para Latinoamérica y que fue a Dominicana, ya él falleció. Y las personas creen que todos esos milagros confirman de que hay que hacer milagros y de que este hombre es el gran hombre de Dios. ¿Usted se cree que Dios va a utilizar para su propósito a un hombre que violaba y este hombre vendía algo que se llamaba el agua de la mañana? Imagínense, como las zapatillas de Donald Trump, este hombre vendía unos pomitos de agua que si tú lo utilizabas, tú quedabas sano de todos tus milagros. Y nosotros todos, a veces tenemos un hijo enfermo de verdad, nosotros queremos que sea sanado, y a veces no tienes dinero y vas para allá a comprar el poquito de agua para que Dios sana a tu hijo, porque tú amas a tu hijo, y eso está bien. En otras palabras, estaba lucrando a cuesta del dolor ajeno. Este hombre dijo falsas profecías. ¿Qué es una falsa profecía? Todo lo que las personas estas dicen y nunca se cumplió, y nunca se cumple. Falsos milagros. ¿Saben lo que es falsos milagros? En una ocasión alguien me contaba cómo Maldonado mandaba a poner en los conductos de aire polvo de oro para cuando estuvieran a la oración, ¿quiénes quieren polvo de oro? Y levantaban la mano y la gente hacía así, mira, polvo de oro, mira qué milagro. Manipulan a las personas, engañan a las personas y en ocasiones, recuerden, el diablo no descansa y el diablo puede hacer ciertos milagros, pero si el milagro te lleva al infierno, ¿de qué te vale? ¿Cuál es la solución para todo este dilema? Pon las cosas en prioridad. ¿Qué debe ser lo más importante para un creyente? No es el milagro, es Cristo, la salvación. Y sigue orando por todas tus necesidades, llévalos a los pies de la cruz, llévalos delante del Señor. Y le, Señor, te pido por esto, haz un milagro en esto y en esto y en esto. Pero cerciórate de que Cristo está en el lugar correcto, de que tu salvación está en el lugar correcto.
Cerciórate que tu orden de prioridad está bien. Lo que tú necesitas no es un milagro. Tú necesitas, o lo que más necesitas, yo quiero ser cuidadoso, lo que más necesitas es a Cristo. Cristo debe ser lo primero en nuestra vida. La Biblia enseña que los falsos maestros pueden hacer faltas cosas. Ahora, mis hermanos, ya con esto termino. De parte de Dios, abran los ojos y corran detrás de lo que verdaderamente es necesario, que es Cristo. Yo quiero terminar pidiéndole que de verdad analicen, mediten en este pequeño mensaje, pero ¿a qué punto yo quiero que mediten? Al punto de que ustedes puedan tomar decisiones hoy, mis hermanos. Lleguen a la casa y siéntense con su esposa y tomen decisiones, mis hermanos. ¿De qué te vale tener un mejor empleo si nunca te puedes congregar? ¿De qué te vale tener todas las cosas que quieres a costa de no poder venir los viernes, a costa de no poder venir los domingos y de seguir creciendo en tu fe? ¿De qué te vale ese nuevo empleo, pero quizás es de 2 a 12 de la noche, si no tienes más ninguna opción? Y los que están criando hijos, quizás no es el mejor momento porque debes llegar a casa, estar con tu esposa, ver a tus hijos. Quizás es mejor el otro que pasas un poquito más de trabajo, haz las cuentas, quizás ganas un poquito menos, pero vas a estar con tu familia en las noches. Estoy haciendo este llamado, mis hermanos, para que nos pongamos delante de Dios de manera sincera, para que le pidamos perdón a Dios, porque les puede pasar, mis hermanos, si usted es tan pecador como yo, a mí me ha pasado. Usted se puede encontrar en esa disyuntiva donde usted sabe que ama a Dios, de que usted le quiere servir, pero que usted dice, ¿qué hago? Y te tienes que volver a recordar el Evangelio para volverse a ir. Si no, no me puedo parar en este púlpito. Me voy, me hago médico veterinario, me hago ingeniero, estudio enfermería para ganar 90,000 pesos al año, a otra cosa. Pero yo sé que este llamado tiene un costo y vamos a estar hasta que el Señor nos sostenga. Así tiene que ser con la vida de ustedes, que podamos resistir para la gloria de Dios hasta donde el Señor nos sostenga. Creo que era Pedro el que decía, o Hebreo, ya habéis resistido hasta la sangre, ya habéis resistido hasta lo último, hasta donde estamos tratando de vivir para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, una vez más, Señor, porque no quiero crear confusión, te seguimos pidiendo un milagro de sanidad sobrenatural para la hermana Carmín, donde tú la sanas de cáncer. Te pedimos y te seguimos pidiendo por los pulmones, por el sistema respiratorio de nuestra hermana Mireya, que lo restaures completamente. Pero te pedimos más aún, Señor, que tanto Mireya, Carmín, como cualquiera de nosotros que esté enfermo hoy, vea a Cristo como lo más hermoso en su vida y de gozo, porque Él es glorificado también, Señor. Queremos animar planes, pero puestos en ti, Señor. Padre, ¿de qué vale alcanzar este mundo si perdemos nuestra alma, Señor? Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.